amigos y seguidores, aquí un nuevo directo más. Hoy martes, día de San Antonio, por lo tanto os felicito a todas las Antonias y Antonios que seguís a Superactor Alpha. Muchas felicidades, espero que estéis teniendo un buen día. Y en el día de hoy pues voy a hablar con Mario Villén Lucena, que es autor de Ilión, de esta novela maravillosa sobre la antigua Grecia, entre otras cosas. Y ya he visto que se ha apuntado Mario, le voy a mandar efectivamente, acepto. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Se me oye bien? yo te oigo bien. Perfecto, me he puesto los auriculares al final. Digo, bueno, a ver si se escucha mejor así. Y, y, Genial, y tú a mí también me escuchas, te escucho perfectamente. de acuerdo. Pues nada, pues qué placer otra vez charlar contigo sobre Lo libros. mismo digo, Kiko, encantadísimo de estar aquí contigo, con la gente que se anime. Porque como ya hablamos hace un tiempo sobre Nazarí, pues hoy vamos a hablar de Ilión, otra De novela la que a novedad, de mí la última personalmente me novela. ha encantado, te lo tengo que decir, me ha flipado. Me alegra Mm. muchísimo. Ya vi tu reseña, la verdad es que me dio un subidón. Me alegró mucho ver tu reseña. Bueno, pues ya no nos enrollamos más y entramos en materia. Y la primera pregunta es, pues eso, ¿cómo nace Ilión? ¿Cómo surge la trama en tu cabeza? Bueno, y guión es una idea que lleva rondándome en la cabeza desde hace muchos años. Llevo mucho tiempo con la idea de novelar esta historia. Una historia súper potente que, bueno, ya se ha tratado en muchas ocasiones, pero precisamente por esa potencia, por esa historia tan fuerte, por esos personajes tan magníficos, a pesar de tener tanto tiempo, pues era una idea que me rondaba la cabeza. No me atrevía, cuando estaba comenzando a escribir no veía que tenía todavía las habilidades suficientes como para lanzarme a escribir algo así, pero ya ha pasado un tiempo, he hecho el rodaje, pues pensé que si era algo que permanecía tanto en mi cabeza como idea, pues que tenía que darle una oportunidad y sacarlo. Y fue hace 3 4 años cuando empecé a trabajar sobre ella, leyendo primero los textos clásicos y bueno, pues empecé a redactar y ya todo el proceso que conoces. Y te voy a confesar otra cosa a raíz de la lectura de Ilión, es que la verdad es que yo nunca he leído la Ilíada de Homero y ha sido leer tu novela cuando he dicho, ¿y por qué no leo la Ilíada? Así que ese es mi objetivo, pillarme la Ilíada de Homero y leerla. Pues me alegra mucho que te pase y me gustaría que le pasara a todos los lectores, porque puede ser una buena puerta de entrada a la obra clásica, a la Ilíada y al resto de obras, porque también bueno, aparece la Odisea, referencias también a los otros textos de la épica arcaica, que la Ilíada ya sabemos que termina en un punto de la historia en el que todavía no vemos el saqueo de Troya y demás, o sea que continúa la historia de la Ilíada con los otros textos de la épica arcaica. Y yo animo a la gente a que después de la lectura de Ilión, que es una lectura más amable, más agradable, un lenguaje totalmente contemporáneo, la estructura narrativa, el desarrollo de personajes de una novela actual, pues después de leer esta historia así, de esta versión, que se vaya al texto original, texto clásico. Pues puede que se sorprenda. Es una obra que hay que leer al menos una vez en la vida. Sí, porque gran parte de los personajes de Ilión pues están sacados desde la Ilíada. Pues aparecen personajes reales. Exactamente. Prácticamente todos, ¿no? Así que creo que en ficción, personajes ficticios no, lo que sí he hecho es desarrollar algunos aspectos de los personajes que aparecen en Ilíada y en los otros textos que he mencionado. Pero inventado como tal, diría que menos de los dedos de una mano, podría contarlos dos, tres a lo mejor. El resto he intentado ser bastante fiel a lo original. No, ya hemos mencionado eso, que habla en cierto modo, habla de la Ilíada, pero el lector que todavía no ha leído la novela, ¿qué se pueden encontrar?
Pues bueno, lo primero que van a encontrar es eso, es respeto al texto clásico. Pero por otra parte, van a encontrarse una lectura totalmente actualizada. Van a encontrar también mi versión. O sea que no voy a afirmar que sea la única posible, porque tú Claro. sabes que cualquier libro, y más si hablamos de un texto tan antiguo y con tantos fragmentos tan fragmentados, contiene muchas lecturas posibles. O sea, yo lo que he hecho es leerlo tranquilamente, ver las sensaciones que me transmitía a mí esa lectura sosegada y esas sensaciones son las que he trasladado a esta novela. O sea, que es mi visión de todos los personajes y de toda la historia que se cuenta en ese texto clásico. Por supuesto, le aporto también algunas cosas. Sobre todo a nivel de historicidad es donde diría que tal vez le pueda aportar más a los textos de Homero y de esos Aedas de la Grecia Ujú. de la antigüedad. O sea, que ya he intentado también, pues bueno, donde veía que había cierta desavenencia entre la historia que nos cuenta el texto clásico y lo que nos cuenta la historia en mayúsculas, pues ahí sí he hecho prevalecer un poquito a la historia en mayúsculas, que por algo Ujú. es una novela histórica. Ujú. Claro, y como cualquier novela, pues tiene parte de realidad y parte de ficción. Eh, para una novela histórica, desde tu punto de vista, ¿cuánta de realidad y cuánta de ficción puede tener? O debería de tener, desde tu Pues punto de vista. sobre la novela en general o sobre esta en concreto, en particular. ¿Te No, refieres en general, en general. en general? En novela histórica siempre decimos, por lo menos yo opino que es antes novela que histórica. Lo que pasa es que mi opinión particular es que la ambientación histórica hay que ser riguroso a la hora de tratarla. Mi punto de partida es que lo que se sabe que se ha ocurrido, o si sabemos ciertas cosas por la documentación, por los estudios de los arqueólogos y demás, eso deberíamos respetarlo. Y a partir de ahí, ficcionar con total libertad. Otra cosa es que tú sientes unas bases previas en las que digas, pues, oye, yo sé que esto ha pasado, pero voy a contarlo de otra manera, voy a contar un pasado alternativo, pero tienes que dejarlo claro. Si quieres llamarlo novela histórica, yo soy partidario, en mi opinión, y sé que hay autores que no lo ven así, pero mi opinión es que lo que sabemos que ha pasado, si hablamos de novela histórica, hay que respetarlo. Y ya sobre eso, pues añadirle toda la ficción que queramos. Mm, luego también, pues, bueno, ¿qué fase te ha gustado más? ¿La fase de documentación o la fase de escritura del guión? Yo siempre disfruto más escribiendo, la verdad, aunque también disfruto documentando y leyendo. En la fase de documentación, lo que sí me llevé es la sorpresa grata de releer la Ilíada por cuarta o quinta vez y ver que me gustaba bastante más que cuando la leí en esos primeros momentos. Lo leí en la época del instituto y yo creo que es una obra que cuesta más entender a esa edad, que hay que tener cierta madurez para comprenderla y para ver los matices que nos aporta Homero sobre esos personajes y sobre el desarrollo mismo de la trama. Esa fue la primera sorpresa, la sorpresa grata que me llevé a la hora de documentar, la lectura de los propios clásicos en sí, pero a la hora de redactar es donde realmente disfruto. Ahí vuela la imaginación, recrear y construir ese mundo, eso es lo que realmente me gusta, el proceso creativo en sí. Bueno, también te quería preguntar, porque algo como recientemente ha sido la Feria del Libro de Madrid y te he seguido por redes y he visto que ha sido, que también te ha tocado pues día de firmas, que me contara un poquito el ambiente, la feria y tus impresiones. Bueno, me vengo henchido, vamos, me vengo lleno de buenas sensaciones. Ha sido genial, una experiencia magnífica, a muchos niveles. A nivel personal, por los encuentros con amigos, con compañeros, con lectores, que no es solo la firma, sino que también todo lo que envuelve, el pasear por la feria, el irte a comer con los compañeros, con mi editora. ¿Sabes? Además, hemos coincidido en un grupito bastante bien acoplado, que nos hemos llevado bastante bien y hemos disfrutado muchísimo. El trabajo de escribir Mm, siempre es muy solitario. Nosotros estamos encerrados en el estudio, pasamos muchas horas solos y no encuentras en tu día a día gente con la que puedas hablar abiertamente sobre esa experiencia. O si lo hablas, no acaban de entenderte. Sin embargo, cuando nos claro. juntamos 15 o 20 escritores, autores, es una explosión de alegría. Es decir, tú me entiendes, tú me entiendes. Y Mm. eso, en este tipo de eventos, en estas ferias, no ocurre eso. Cuando nos juntamos unos cuantos, disfrutamos muchísimo. Mira, dice Javier Pellicer, que le mando un saludo de aquí, que Hombre, un dice que fue saludo. horrible. Que está Javier. claro que lo dice en plan de broma.
Javier Pellicer es una de las alegrías que me traigo, porque habíamos hablado mucho por redes, pero no nos habíamos conocido cara a cara. Y ha sido, Mm, vamos, un encanto de persona, es un dulce de persona. Me vengo muy contento de haberme encontrado con él, haberle dado un buen abrazo y haber charlado con él tranquilo. mm. Bueno, y estás trabajando en un nuevo proyecto literario para publicar a corto, medio, largo plazo o te has tomado un periodo de reflexión? No, por supuesto que estoy trabajando ya en algo. De hecho, yo creo que el escritor siempre cuando publica una novela ya tiene avanzada la que va a publicar después, la siguiente. Ya está trabajando en algo. Aquí yo siempre me lo propongo cuando acabo un libro, y más en el caso de novela histórica, que el proceso de documentación es bastante intenso, que requiere mucho esfuerzo a nivel intelectual, acaba muy agotado. Y yo siempre me propongo, aunque sea una semana, aunque sean 3 días, voy a darme un descanso, pero nunca lo consigo. Mm, Prácticamente al día siguiente de acabar con un proyecto ya estoy enfrascado en el siguiente. O sea que esto no puedes parar, en realidad es que lo necesitas. Yo siempre digo que es algo compulsivo, que es algo que no puedes dejar de hacer. Y en eso estoy, ya llevo como unos 2/3 de una historia nueva, que vuelvo a mi querido Al-Ándalus, lo único que te puedo comentar. mm, Y bueno, si todo va bien, ellos quieren, para el año que viene puede que la veamos de afuera. mm. Bueno, y ya te voy a preguntar esto porque, claro, Nazarí en la época de árabe de la península y Lyon, pues, por la antigua Grecia y por aquella zona. ¿En qué época te gusta, qué época histórica es la que te gusta más? Mi zona de confort es el andaluz. Yo creo que es evidente. Tengo varias novelas publicadas, Mm, 2 autopublicadas y otras 2 con editorial. Y tengo 3 ambientadas en al y estoy trabajando en la cuarta. Es la zona en la que me siento más cómodo porque es la que llevo más años estudiando, la que requiere también un poquito de menos esfuerzo a la hora de estudiar porque ya tengo mucho trabajo hecho. La verdad es que recrear al Andaluz para mí es un gustazo. Pero también a veces me gusta saltar, ir a otra época, proponerme el reto de descubrir otro momento histórico, que es lo que hice también con Ilión, porque es bueno salir de la zona de confort. De vez en cuando mm, también es bueno no estancarse y probar con otras historias, con otras maneras de narrar, con otro tono. Eso también fue uno de los retos que me propuse con Ilión, que no se trata solo de trasladar nuestra manera de narrar a otra época, sino que esa otra época requiere una forma diferente de hablar, de expresarte y de narrar. Y creo mm, que bueno, lo he intentado y espero haberlo conseguido en el guión. También ese cambio de registro a la hora de escribir. Creo que este tipo de mm, retos y de saltos, aunque tengamos nuestra zona de confort identificada y clara, cada uno tiene la suya, es bueno que hagamos este tipo de retos y de saltos. mm. Bueno, pues te leeremos. Muchas gracias. Espero que sí, espero que sí. Y ya como última pregunta por mi parte, siempre me gusta pues terminar pues eh, preguntándole al invitado alguna recomendación literaria que haga para las personas que nos está viendo en directo y para la gente que nos verá después. ¿Qué recomendación harías? Ya que se acerca también el veranito por otro lado. Es muy complicado decir una única recomendación y más teniendo tantísimos y grandísimos escritores, autores aquí en España, compañeros, amigos, todos los que hemos coincidido en la Feria de Madrid, los demás, de mi editorial y no solo de mi editorial, de las demás. Cualquier libro que cojáis de novela histórica hoy día de España, por fortuna, vaya a encontrar un buen libro. Así que me voy a tratar de hacer una recomendación de un autor de fuera para que nadie me diga, oye, que no has dicho el mío. Voy a recomendar uno de fuera que he leído no hace mucho, por recomendación, por sugerencia de un amigo y compañero, que es Timandra, de Califátides, que es una delicia, una maravilla. Ese libro me ha hecho disfrutar muchísimo. Bueno, pues por mi parte ya no tengo más preguntas. Si hay alguien que me está viendo este directo, pues decirle que pueda preguntar lo que sea y si no, pues lo dejamos aquí. De hecho, lo que sí hay comentarios, por ejemplo, de Laura Conesa, de la, de la Un semana de saludo. la novela histórica de Cartagena, que te manda un saludo. Un saludo. Si alguien se anima a preguntar algo, podemos responder en comentarios también. Si ves alguna pregunta, desde aquí es que no las veo yo, pero si ves alguna, si quieres, la podemos incluir. Vale, pero de momento no veo ninguna. Nadie se anima, ¿no? Como quiera, si quieres, la damos por finalizada. Pues sí, porque como no veo ninguna pregunta, pues nada, pues lo dicho al principio,
Ha sido un gran placer en charlar contigo y nada. Bueno, sí, Encantadísimo. una pregunta de Javier Pellicer que dice que qué otras épocas te gustaría novelar. Pues tengo en mente volver también a la edad antigua. Me llama mucho la atención. A raíz de Ilión me ha llamado bastante, muy poderosamente. A lo mejor un poco después, un poco posterior a la historia de la Ilíada, pero la edad antigua me está llamando poderosamente y además también cambiar de ámbito geográfico, no centrarme solamente aquí en la península y demás. Javier Pellicer sabe bien lo que es también cambiar de ámbito, es también valiente, ha sido muy valiente cambiando con Lerna y ahora también se va a Irlanda, o sea que él sabe de lo que hablo. A veces apetece también irse fuera. Y otra pregunta que te hace Paco García y te pregunta que de tus 4 novelas, ¿cuál es la que te llena más como escritor? Sin duda, y León. Hay quien decía, Muñoz Molina en un prólogo, hace poco lo leí, me encantó, que decía que un autor siempre dice, no que su mejor novela es la que acaba de escribir, sino la que está escribiendo ahora o la que va a escribir después. Y es un poco así. O sea, que yo las anteriores no es que tampoco las reniegue de ellas, pero yo creo que conforme va pasando el tiempo vamos aprendiendo, vamos evolucionando y nos vamos sintiendo más cómodos con lo que hacemos. Y también, pues bueno, en consonancia con eso, creemos que el resultado es mejor. O sea que para mí Lyon es bastante mejor que las novelas anteriores, sin desmerecerla. Me siento más satisfecho con ella. Mira, Marisa te pregunta que qué personaje es tu preferido de Ilión. Uh, Esa pregunta también es complicada. Pues mira, tengo dos personajes favoritos y son tal vez los más evidentes, que son Aquiles y Héctor, los que aparecen en la portada. Y son los más típicos, pero diría que si me gustan especialmente es porque tienen matices que se salen del héroe clásico. Porque ambos son líderes de sus respectivos bandos, estos del bando troyano y Aquiles del bando aqueo, pero sin embargo son líderes que no quieren la guerra, que reniegan de ella, tanto Aquiles como Héctor. Héctor va obligado, él no es partícipe de lo que hizo su hermano, no lo ve bien, no lo ve con buenos ojos, siempre lo insulta, lo desprecia literalmente en la Ilíada por haber hecho lo que hizo, robar la esposa de otro hombre y provocar una guerra como aquella. Y a Aquiles le pasa lo mismo. Cuando ve la primera oportunidad, con su enfado con Agamenón, él decide retirarse de la lucha por una cuestión de honor, pero incluso cuando lo resarce en su honor Agamenón, él insiste en seguir apartado de la lucha. Hay un momento en el que dice que prefiere morir de viejo y tranquilo en su tierra que en aquella batalla, que los troyanos no le han hecho nada. Pues son dos líderes abocados al desastre, a morir en la batalla, en una guerra de la que ni siquiera sienten que sea justa. Ese matiz me encanta en ellos. Y como última pregunta de la hace María Romero Se te ha cortado un Iglesias. poco, Kiko. Dice Sí. bueno, que decía que como última Se que te ha dice que cortado un poquito, hablamos Kiko. de Elena. ¿Me ves? ¿Me escuchas ahora? Te veo, pero se ha cortado un poco, no te he escuchado. Si me la hice otra vez la pregunta. Sí. Que dice la pregunta de María Romero Iglesias, dice, hablamos de Elena y cómo creemos que ella no y cómo creemos que ella no era no era la causante de la guerra de Troya realmente. En realidad había mucho interés en torno a la guerra de Troya, por lo que nos hablan las fuentes y demás, todo parece, incluso en las obras clásicas también. En la Ilíada en algunos momentos, en la Odisea, se habla de esa búsqueda del comercio sin pagar las cuotas a Troya, con el Mar Negro, el Mar Oscuro, que hablo yo en Ilión. Entonces, ese parece que puede ser la motivación principal de esta grandísima guerra, que solamente por recuperar a una mujer es difícil, que varios reinos, prácticamente las potencias de toda la zona en aquella época, se embarque en una guerra de 10 años, con el desgaste que tiene. O sea, que parece que había algo más. Pero bueno, el casus belli fue Helena, esa huida. Se habla normalmente del rapto de Helena, pero Helena está clarísimo que se fue voluntariamente, que dejó a su esposo y que se fue con París, se entregó voluntariamente a él y casi, yo diría que casi lo convenció, que París se nos pinta en los textos clásicos como un mojigato, como alguien sin voluntad prácticamente que se deja llevar. Yo creo que el artífice de esa huida sí que fue Helena, que nadie la robó, ella se fue voluntariamente. Ahora, que ese acto concreto provocara una guerra de 10 años, eso ya es más discutible. Yo prefiero
pensar que había esos intereses económicos de conseguir el bronce de forma más barata, comerciando sin pagar las cuotas a Troya. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ha sido, como he dicho al principio, un placer charlar contigo este ratito. Y nada, que nos vemos para la próxima. Encantadísimo. Muchísimas gracias a ti y a todos los que se han conectado y han participado. Muchas gracias y un saludo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Pues hasta aquí este directo con Mario Villén Lucena. Deciros que el próximo directo, que ya será el último de la temporada, es la semana que viene con Inés Domenech para hablar sobre cicatrices en el hielo. Mientras tanto, pues seguir disfrutando de la literatura y leyendo.